Semiología de la vida cotidiana. Nuevas perspectivas. Curso 9. Modelo cosmológico. Vida, muerte, vida. Relaciones y transformaciones. Cuarta sesión. Venga el aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Fuimos los tendidos. Vámonos. Cerramos los ojos. Nos percibimos internamente. Damos tiempo para establecer un claro contacto con nosotros mismos. Percíbete aquí y ahora y comprende la visión de lo sagrado. Requiere de una mente abierta, sutil, compleja, precisa, preciosa. Tener la comprensión de la unidad dentro de la diversidad y la comprensión de la diversidad dentro de la unidad. Vamos a iniciar este viaje al interior de nosotros mismos. Un viaje de posibilidades infinitas. Estamos colocando esta primera pieza del curso 9 que se va a desdoblar en los cursos sucesivos. Pero aquí, en este curso 9, están los conceptos fundamentales que me van a permitir comprender todo lo demás. De pronto mi autoconcepto, mi vida, va a ser otra. Mi vida y mi muerte. Y alcanzaremos la percepción de un autoconcepto como jamás lo imaginamos, en donde el todo está en cada una de sus partes y en donde el esplendor de mi vida está siempre aquí y ahora. Percíbete tú frente a ti e invítate a percibir el universo de universos como un universo sin fronteras, desde una conciencia especular, sin fronteras. En este momento evoca la totalidad del universo de universos. ¿Cuáles van a ser las implicaciones de este universo de universos en mi vida cotidiana? Pero primero necesito ser capaz de evocarlo. Simplemente estamos explorando las posibilidades de nuestra imaginación creativa, con una base suficientemente sustentada, en una perspectiva extraordinaria, singular, fascinante, que me permite y me permitirá reconciliarme con todo y con todos, en todo momento. Vamos a comprender que no hay nada que reprocharle a nadie y no hay nada que reprocharle a la vida, y hay todo que celebrar. Me va a dotar de una singular capacidad
de aceptación del principio de realidad. Siente cómo tu conciencia se despliega hacia el interior. Percíbete, visualízate como una conciencia que se expande hasta los límites del universo que no tiene límites. Yo soy, aquí estoy. Respiramos profundamente. Inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. Inhalar con fuerza, retener. Exhalar con fuerza, suéltalo todo. En perfecta paz. En armonía perfecta. Abrimos los ojos y nos reintegramos a nuestra sesión de trabajo en una perfecta conciencia de sí. Magnífico, magnífico. Wow. Vamos a percibir este universo. Vamos a ir refinando nuestra propia mente. Requerimos de un gran poder de creatividad, de una gran imaginación, de una gran sensibilidad. Yo no puedo estar acotando mi percepción, mi autoconcepto y mi universo simplemente a lo inmediato sensorial. La vida se empobrece, se reduce y termino parado sobre un ladrillo contemplando la realidad inmediata de mi vida cotidiana, sin tener el menor atisbo de lo que ello significa, de lo que significa realmente la plenitud de conciencia y la plenitud de vida. Cuando vemos esta imagen del genoma humano, cuando comprendemos el prodigio de este código de 3,000 millones de letras, que son variantes sobre 4 letras, es un portento matemático, bioquímico, electromagnético, extraordinario, pero además grabado con una tecnología biológica impensable para nosotros, impensable. Toma nuestra más avanzada tecnología, toma un espacio ultra milimétrico, un espacio del nanocosmos, pero imagina esto, una 1.000 de milímetro. Imagina esta dimensión de lo infinitamente pequeño. Evócala. Y en ese espacio graba 3,000 millones de letras, las que quieras. Pon 3,000 millones de rayitas, de puntitos. ¿Con qué chingada tecnología lo haces? No puedes. No puedes. Y ese código eres tú. Ese código lo traes en cada una de tus células y se integró en el momento de la concepción. Ya sabes que esta concepción que no es un evento, sino que es un proceso. El espermatozoide fecunda el óvulo, entra, pero es toda una dinámica, un proceso vertiginoso, increíble de lo que ocurre y que tarda alrededor de 24 horas. Y ese proceso que en el microcosmos son miles de años. Es otro tiempo. Desde nuestra escala decimos, ¡pum! Oye, te embaracé en un segundo. Pues sí, aquí sí, porque fue en la cajuela del coche. Y en nuestra escala sí, pero allá abajo, en la escala de la que estamos hablando, fue un proceso muy complejo, fascinante, y se está gestando la vida. Y hay toda esta disposición de datos.
Pero no son datos cualquiera. Son los datos que permiten que tu esqueleto se desarrolle, que se desarrolle tu cerebro, tus neuronas, tu sistema nervioso central, que se desarrollen tus músculos, que se desarrolle cada uno de tus órganos, que se desarrolle todo, tu piel, tu cabellera, todo, y que todo funcione en perfecta sincronización con todo lo demás, y eso va a funcionar con el sol, las fuerzas gravitacionales, el agua, el oxígeno, la comida, todo. Un portento descomunal. Pero ni lo conocemos, ni lo apreciamos, y entonces literalmente lo despreciamos. Por ignorancia, por falta de sensibilidad. Necesitamos abrir nuestra visión, nuestra sensibilidad a este universo, a nuestro propio cuerpo, y a comprender cómo lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño coexisten en mi cuerpo. Ya vimos cómo todas las radiaciones planetarias, la coloratura, las fuerzas gravitacionales, la luz del sol, incide en la integración de mis glándulas y están funcionando. El macrocosmos y el microcosmos mandan señales. Son códigos de lectura, de interpretación, y funciona. Y entonces sale un solitario, un sensitivo, una aguda, un estructurado, etcétera, con todas las combinaciones. Y nos hemos asombrado de ese código, y está ocurriendo aquí. Y viene con estas señales, y este es el actante biológico. Y sobre ese actante biológico viene todo el condicionamiento cultural, tu actante cultural, y entonces viene esta dicotomía tremenda. Porque mi cuerpo está diseñado en una dirección, pero lo educan en otra. Y entonces tengo todas las limitantes, todas las huellas del imaginario que están frenando el desarrollo de mis potenciales. Pero esos potenciales que son un portento extraordinario de diseño, de coordinación. Y entonces vamos viendo cómo este universo se multiplica, se desdobla en un prodigio de vida. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre cuando realmente comprendemos lo infinitamente pequeño? Pero cuando nos metemos a trabajar en esa visión, como lo hicieron los matemáticos rusos, como lo han hecho muchos filósofos, y se meten, y cuando comprenden ese concepto, se quedan verdaderamente impactados frente a lo que están comprendiendo. Y es lo que estamos comentando en este momento. Escuchen este texto, proyéctamelo por favor. Fíjense bien, Macro-Microcosmos de Jean Guiton, Igor y Grishka Bogdanov, en un libro fabuloso que se llama Dios y la ciencia, que por un misterio se agotó y no se volvió a editar. Pero vale la pena que lo busquen, si dan con ese libro, es espectacular. Es hacia el metarealismo, es la nueva visión de esta cosmogonía. Dice así: debo confesar que es una visión como para cortar el aliento. Toda esta visión de este microcosmos sucesivo, estos universos dentro de universos. Un universo holográfico, infinito, en el que cada región, aun siendo distinta, contiene el todo. Henos, pues, devueltos una vez más a la imagen de la totalidad divina, tanto en el espacio como en el tiempo. Es así como desembocamos en el primer principio de un universo sin discontinuidad, holísticamente ordenado. Todo refleja a todo lo demás. Hay que ver ahí una de las más importantes conquistas de la teoría cuántica. Incluso si nuestro espíritu no ha asimilado todavía las consecuencias, esta revolución representa algo mucho más importante que el deslizamiento del final de la Edad Media desde la idea de una tierra plana hacia la de una tierra redonda. La taza de café encima de esa mesa, la ropa que vestimos, ese cuadro que acabo de pintar, todos esos objetos que identificamos como partes
llevan la totalidad enterrada en ellos. Motas de polvo cósmicas y átomos de Dios. Todos tenemos el infinito en el hueco de nuestra mano. Esta visión sorprendente. Filósofos, matemáticos, embelesados con este concepto. En la medida en que estudien los libros que les voy a dar, que profundicen en la lectura de la física cuántica, en la seducción de la visión de este modelo, en lo que entraña la visión holográfica, el universo especular, y nos vayamos metiendo cada vez más en estos conceptos que se van integrando en una sola visión, ocurre una epifanía fundamental. No vuelves a ser la misma persona. Les voy a dar los ejercicios de visualización, de apertura de conciencia, como un ejercicio. No necesitas creerlo, decir sí, no importa. Haz el ejercicio y tu conciencia no va a ser la misma. Todo lo que veas después te va a parecer pequeño, te va a parecer reducido. Pensar un universo en chiquito, con límites, cuesta más trabajo que pensar un universo infinito, porque tu conciencia tiene esa dimensión, pero tu conciencia ha sido educada, restringida, metida en una caja de zapatos para ver un universo empobrecido, reducido en el tiempo, en el espacio, en sus posibilidades. Se nos dio una visión verdaderamente infantil de lo que era la eternidad, el infinito, el absoluto, las implicaciones, el amor, etcétera. Y compramos esa historia y nuestra vida se empobreció. Pero cuando recobramos la visión, es un despertar interior verdaderamente increíble. Lo vas a sentir en tu vida cotidiana, en cada acción, cuando acuda a ti esa nueva visión del universo. Quiero ir cerrando ciertos conceptos fundamentales, porque vamos a ir avanzando en esa dirección y los voy a aterrizar mañana a tu vida cotidiana, a cada acción de tu vida cotidiana. Todo lo que va a implicar y los escenarios que se abren de posibilidades hacia la percepción de esta nueva vida en el cosmos. Porque, ¿qué significa la vida y la muerte en un universo que no tiene principio ni tendrá fin? Si el universo no tiene principio ni tendrá fin, ¿tú sí tienes principio y tienes fin? ¿O tú tampoco tienes principio y tampoco tienes fin? Y si eso es así, ¿qué implica? ¿Y cómo puedo hacer las lecturas de mi vida? ¿Y qué es lo que va a significar mi tiempo asignado, mi muerte? ¿Qué es lo que va a significar mi nacimiento? Pero no solo eso, sino qué significa cada uno de mis vínculos. ¿Y qué códigos existen para hacer la lectura de una pareja, de padres o de hijos, de hermanos? Para hacer la lectura de quiénes son aquellos vínculos con los que hemos convivido durante tiempos inmemoriales. ¿Y qué implicaciones tienen esos vínculos? ¿Qué significan en mi vida cotidiana? ¿Y qué tipo de decisiones puedo tomar con una conciencia superior, con una percepción desde otra perspectiva? Lo comentaré en su momento. El día de mañana explota esta visión y este paradigma para luego regresar, retomar la base elemental. Si existe o no existe, existe como creación o como expansión, tiene sentido o no tiene sentido, porque llega un momento en que cuando comprendes los conceptos dices, ahora lo que me cuesta trabajo es pensarlo de otra manera, porque tiene una lógica perfecta, encuadra con una fuerza que nada más porque no lo había pensado antes, traía yo otro paradigma, me costó mucho trabajo al principio abrirme a comprenderlo, pero no es que digo, a ver, ¿de qué se trata? Total, no pasa nada. Si no me gusta, lo tiro a la basura. Pues ya está, ¿cuál es el problema? Y me abrí y lo comprendí. Y ahora cuando regreso al antiguo paradigma digo, ¿cómo fue posible que me creyera estas cosas? O sea, que así viera el mundo.
no me había puesto a pensar realmente. No me había familiarizado con esta información. Y entonces tengo una visión completamente distinta, pero soy otra persona. Veremos las implicaciones, todo en su momento. Vamos con este punto. Hay esta visión hermosísima, donde al final dice motas de polvo cósmicas y átomos de Dios. Todos tenemos el infinito en el hueco de nuestra mano. Y de repente es un autoconcepto totalmente distinto, pero no es un cuento de hadas. Es una reflexión profunda que está abriendo los nuevos derroteros y los nuevos caminos de la ciencia, de la filosofía y aún de la interpretación de las religiones y de la percepción de las religiones. Y entonces es una revolución del conocimiento extraordinaria, que tenemos que vivir con una gran sensatez, con una gran tranquilidad, pero con una gran autenticidad, yéndonos a fondo, realmente viviendo el concepto. Entonces es cuando viene esta resurrección extraordinaria. Vamos a ver esta visión. Proyéctame lo siguiente, por favor. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre con un universo infinito y eterno? Esta famosa esfera de Pascal de 1623-1662, en donde se ve la implicación de vivir en un universo infinito. ¿Qué pasa cuando te sitúas en un universo infinito? Si el universo fuera finito, aunque fuera muy grande, pues podríamos dividirlo a la mitad. Podríamos dividirlo y decirte, estás en la mitad izquierda o derecha, y estás en la parte superior o en la parte inferior. ¿De qué? Pues de sus bordes. En cuanto acotas el universo, hay lugares dentro de ese universo. Pero cuando el universo es infinito, todos somos el centro del universo al mismo tiempo. Y este es otro elemento más del gran portento de la intencionalidad de diseño. No hay privilegios. Todos son privilegiados. Todo mundo es el centro del universo de universos. ¿Cómo es esto? Lo encontramos en esta reflexión aparente de la esfera de Pascal. Lo cito porque fue la referencia bibliográfica más elocuente en su época y todo el mundo se refiere a ella como la esfera de Pascal. ¿Qué nos dijo Pascal? La esfera de Pascal dice en sus pensamientos, los pensées de Pascal, la naturaleza es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Celebradísima noción y reflexión de Pascal del siglo XVII. Lo único que ocurre es que hay un pequeño detalle, que Pascal tomó esa frase del libro de los 24 filósofos del siglo XII. Yo tengo el libro de los 24 filósofos, pero la frase no dice así. No dice la naturaleza es una esfera infinita. El libro dice Dios es una esfera infinita cuyo centro se halla en todas partes y su circunferencia en ninguna. Es un libro hermosísimo. Está publicado recientemente y es una belleza porque el libro de los 24 filósofos incluye 24 definiciones de Dios. Cada filósofo dio su definición de Dios. Y aquí tenemos esta espléndida definición. Dios es una esfera infinita, cuyo centro se halla en todas partes y su circunferencia en ninguna. ¡Wow! Genera un impacto fantástico. Imagina una esfera infinita. Este universo, una esfera infinita. En una esfera infinita, si yo me paro aquí, estoy en el centro del universo. ¿Por qué? Porque es infinita. Me puedo mover hacia arriba de una manera infinita, hacia abajo de una manera infinita, hacia adelante de una manera infinita, hacia atrás de una manera infinita. En cualquier dirección en la que me muevo y no termina nunca. Cuando yo tomo un punto y mi referencia es infinita en todas direcciones, estoy en el centro. Pero si yo me paro acá, ocurre exactamente lo mismo.
y yo me muevo al interior de esa esfera infinita, entonces en la dirección en la que me mueva es una dirección infinita. De tal manera que todos y cada uno de los que estamos aquí somos el centro del universo. Donde quiera que estemos, todos simultáneamente somos el centro de esta esfera infinita, porque su centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. Es un portento de imagen, realmente extraordinario, porque no se acaba y no se acaba, y la circunferencia no está en ninguna, y el centro está en todas partes, porque en todas direcciones es infinito. Esta es una noción tan bella, tan clara, tan puntual, para evocar este universo, que hacemos esta referencia. Pero en esta referencia ya hay una de las primeras implicaciones. Tú eres el centro del universo de universos. Cuando tú te ubicas en un universo sin fronteras, eres el centro. Estás en el aquí y en el ahora. Y estás viviendo la plenitud de ese universo de universos. Que además, como es absoluto, está todo en cada una de las partes. Así que tú no eres una parte del absoluto, sino que todo el absoluto está en ti. Por eso es tan correcto decir que el universo habita en mí, como decir que yo habito en el universo. La identidad final que voy a trabajar en los cursos más adelante entre el yo y el universo. ¿Qué ocurre con esta conciencia autorreflexiva? ¿Qué ocurre con esta capacidad de ser conscientemente la totalidad? Y esta es la experiencia mística, es el éxtasis místico y es la fusión sin palabras, porque es una identidad sin fronteras. Es la experiencia a la que aludí en Erotismo y Castidad, cuando la persona cierra el ciclo del orgasmo y se abre al éxtasis. Y en el éxtasis encontramos el encuentro de los amantes, que es un encuentro en silencio, es un encuentro desnudo de palabras, es una experiencia en donde no hay palabras, hay la contemplación, hay la fusión, hay la identidad y hay la suprema conciencia de los amantes. Somos uno. Esta fusión en la misma frecuencia vibratoria es una epifanía mística. Se los comenté en Erotismo y Castidad. Y les dije, pero ya lo comentaré cuando vayamos a los cursos avanzados. En aquel entonces estábamos en el curso 4. Y les dije, esto abre, este curso conecta con los cursos avanzados, con una percepción del universo en donde experimento que soy uno y el mismo ser. Hay 3 éxtasis señalados que estudiamos. 1, el éxtasis erótico, la fusión de los amantes, el éxtasis estético, la fusión con lo bello, y el éxtasis místico, la fusión con la totalidad. Cuando cultivamos estos éxtasis, que podemos alcanzarlo a través del arte, de la belleza, lo puedo alcanzar a través de la contemplación de un paisaje, puedo alcanzarlo a través de la fusión con un amante, o puedo alcanzarlo a través de la fusión con la totalidad, desaparecen los límites de la conciencia. Y por un instante eterno, soy uno y el mismo ser. Soy todo lo que es. Y tenemos esta visión acrecentada de la experiencia de la totalidad. Bien, esta visión de la esfera de Pascal, ¿a dónde nos lleva? Estamos cerrando estos ciclos y abriendo posibilidades del universo. Damos el siguiente paso, por favor. Tercera implicación, el absoluto entraña amor absoluto. Esta implicación es explosiva también. Si Dios existe, si Dios es absoluto, si Dios es amor, su experiencia es del amor absoluto. De tal manera que toda otra interpretación, implicación de la visión de una conducta de Dios o de una manifestación de Dios o de una acción de Dios que no corresponda al amor absoluto, no corresponde a su naturaleza. No podemos ver un Dios vengativo, no podemos ver un Dios que castiga, no podemos ver un Dios que se encolariza,
la cólera de Dios, ya se encabronó Dios, órale. Y entonces de verdad es una percepción tan curiosa, tan infantil, de atribuir y de proyectar respuestas humanas en la imagen de Dios. Y sobre todo, ir introyectando en esa imagen, sobre todo la imagen paterna. Comenzó a abrirse hacia una imagen materna. Pero por eso en la primera meditación que hicimos te dije, percíbete como lo que realmente eres. Percíbete como una conciencia que percibe, sin nombre, sin edad, sin sexo, una conciencia que percibe. Y entonces tenemos la conciencia, el principio de unicidad, el principio de la totalidad. ¿Qué entraña entonces esta tercera implicación? El absoluto entraña amor absoluto. Aquí vamos a encontrar esta visión verdaderamente extraña cuando incorporamos este amor absoluto y este amor incondicional al torbellino de la vida. Y comenzamos a encontrar la cuadratura de esa visión. Vamos a comprender por qué la insistencia en el servicio y en dar lo mejor de mí a los demás. ¿Por qué la insistencia de dar las 7 fuentes? ¿Por qué la insistencia de responder desde el perdón radical y el amor incondicional? De tal manera que nos vayamos sumando a esa visión del absoluto. Podemos tener ese marco de referencia. Y de hecho va a ser nuestro único marco de referencia al tomar una decisión. ¿En qué dirección me muevo cuando estoy en mi tiempo real y se me abre todo el tiempo imaginario? Me muevo en la dirección del anhelo de plenitud de ser, en la dirección del amor consciente, implique lo que implique, pero me muevo en esa dirección para sentirme en armonía con mi propio ser. Hay muchísimas experiencias que puedes percibir en la vida, opciones, alternativas, tiempo imaginario, que una vez que has entrado en una reflexión profunda dices, no me corresponden, por lo menos no en este momento. No en este momento. Puedo estar plenamente ahí, puedo ser plenamente yo viviendo lo que voy a vivir, o para vivir eso tengo que fragmentarme. Hay alguna porción de mi ser, por alguna circunstancia que estoy viviendo, que en este momento me imposibilita estar plenamente en donde quiero estar, o no, o puedo vivirlo, o la decisión es mía. Cuando decidimos siempre en un entorno, inmersos en el principio de realidad. Y se presentan muchas disyuntivas en la vida. Y no puedo leer el futuro, pero sí puedo leer el presente. Y puedo decir, en este momento resueno en esta dirección. Pero entonces, entregarte con la plenitud de tu ser en esa dirección. Porque cuando nos entregamos en distintas direcciones, estoy proyectando la conciencia escindida. Lo que estoy haciendo es proyectando mi huella de abandono en mis acciones. Y estoy como niño en juguetería, quiero esto y quiero lo otro y quiero aquello y pues sí quiero, pero no quiero nada. Y es estar sentado entre 2 sillas, que es la posición más incómoda para sentarse. Si te vas a sentar, siéntese bien, por favor. Completito, bien sentado, donde te vas a sentar. Tener este principio de unicidad, de entrega, de resonancia, de coherencia interna, que es donde va a resonar el amor. Fíjense bien, al tomar una decisión, existen 2 respuestas internas: la expansión o la contracción. Cuando tú estás tomando la decisión adecuada en el momento adecuado, sientes una expansión. Pero en el momento en que tomas una decisión inadecuada o en el momento inadecuado, te precipitas en una decisión o la postergas, sientes una contracción. Cuando estás yendo en contra de ti, lo percibes con toda claridad. Pero tienes que percibirte a ti, porque hay elementos, después de analizar todo lo que tengo que analizar para tomar una decisión, que rebasan la ponderación racional. Ya analicé todo, ya vi los 2 escenarios y no sé por cuál todavía. Y entonces hacemos la prueba
de la convivencia con el escenario y asumo primero la posición A y digo, a ver, si viviera esto, ¿cómo sería esto? Y percibo mi universo y siento cómo me siento ahí. Después asumo la posición o la alternativa B. Pero asumirla es meterte a ese universo, es configurarlo, es sentirlo, es imaginarte ahí, es comprender lo que vas a vivir, es avisorar las consecuencias, es las implicaciones, todo lo que puedas ver hasta donde puedas ver, lo que puedas imaginar y lo que puedas sentir. Y llega un momento en que es absolutamente claro en qué dirección te vas a mover, porque así lo percibes internamente. Hablaré de estas capacidades y de esta capacidad de sintonizar con la esfera de frecuencia primordial y con los campos más profundos y esta exploración del ser y el universo. Hay un diálogo, hay una resonancia mórfica, están ocurriendo procesos muy sutiles en tu conciencia, pero no los escuchamos. No escucho mi voz interna, no me escucho. Tengo mucho ruido en la cabeza, tengo muchas distracciones, tengo dispersión atencional, tengo muchos miedos, tengo condicionamientos, se me instaura el imaginario, no me escucho, no sé dónde estoy y no sé a dónde voy. Cuando me tranquilizo, cuando me ubico, cuando me pregunto con claridad, cuando me escucho, voy a sentir ese flujo, voy a sentir esa capacidad de respuesta. Esto para ciertos eventos, pero hay muchos eventos menudos que es imposible abordar desde esa perspectiva. Y estás en una esquina y te ponen el sí y dices, ¿paso o no? ¿Cruzo o no? ¿Para la derecha o para la izquierda? A ver, espérame, déjame, me siento. Y la señora, no. Vamos a ir en un flujo de acción. Pero ese flujo puede estar enmarcado dentro de una corriente de acción. Lo veremos en su momento. Para entonces poder fluir en nuestra vida cotidiana, en medio de esa armonía, de esa plenitud, pero cuando estamos resonando con otros niveles de significación. Pero quiero que exploremos esos universos para poder aterrizarlos en la vida cotidiana con un gran cuidado, con un gran respeto, con mucho esmero, con mucha delicadeza, sin fanfarronerías y además verificándolo todo. Al final haré una propuesta, lo verán, vamos a poder verificar. Tenemos esta visión en donde el absoluto entraña amor absoluto. Vamos a ver cómo se desgrana ese amor. Antes que nada en su propia creación de despliegue interior, cómo se despliega interiormente y cómo se despliega incesantemente en un acto creativo de amor. El universo es una muestra del amor, de ese amor, que ha creado este portento, que lo vemos y nos asombra cada vez que descubrimos algo. Vamos de asombro en asombro, el conocimiento acumulado, la belleza, el diseño, la sincronicidad, todo, y decir, ¡wow! Es un portento, es una obra maestra, es una suprema obra maestra. Pero ¿dónde estoy yo dentro de esa obra maestra? Tenemos que ubicarnos y emplazarnos con toda claridad. Tenemos esta visión del amor absoluto, que puede experimentarse en una escena tan cotidiana como una chica sentada en la banca de un parque y que puede estar experimentando un éxtasis místico. Esta conciencia de formar parte de la totalidad, de estar en ese flujo con la totalidad y estar observando qué está ocurriendo en mi mundo interior. Cuando alcanzo esos niveles de percepción, de contacto, de experiencia, ¿cómo me siento yo conmigo? Y ahí vas a tener la ratificación inequívoca de si lo que estás haciendo va contigo o no va contigo, si tiene sentido para ti o no. Y a esto le llamamos misticismo experimental. Vamos a ver esta sección de misticismo experimental, de vivir, vive la experiencia. Como cuando dice una persona, vive la meditación, pero vívela, en serio. Y ahora, ¿te gustó o no te gustó? Sí, entonces, ya. Al que le gusta está invitado a repetirlo, pero tienes que probarlo. Recuerda, nadie puede desear lo que no conoce.
De tal manera que si una persona se ha mantenido con la visión baja y no conoce este esplendor de posibilidades, no las puede desear ni se las imagina. Vamos a ver estas implicaciones del amor absoluto. Proyéctamelo, por favor, la siguiente lámina. Fíjense bien. En esta tercera implicación tenemos este razonamiento en cascada. Eso es para que lo tengas, lo estudies, lo reflexiones, te adentres en cada una de sus imágenes. El absoluto entraña amor absoluto. Eso queda clarísimo, ¿no? No es posible que el absoluto, pues a veces te quiere y a veces no, luego se olvida de ti, luego se encabrona, te castiga, te manda a la chingada, luego se reconcilia. No. O sea, es amor absoluto, lo cual implica incondicionalmente. Incondicionalmente, sea lo que sea, ocurra lo que ocurra. Es un amor absoluto. Es decir, supremo anhelo de plenitud de ser. Recuerdan que vimos esa noción y esa definición que dimos del amor en semiología. ¿Qué es el amor? El amor es el anhelo de plenitud de ser. Muy bien. Si Dios es amor absoluto, es el supremo anhelo de plenitud de ser. Si el anhelo de plenitud de ser te ha llevado a ti a elaborar, a buscar y a vivir todo lo que has vivido, te ha llevado a estudiar, a viajar, a casarte, a comer, a hacer tantas cosas. ¿Y es tu anhelo de qué? Pues de plenitud de ser. Lo estás buscando en la vida, ha sido el motor en tu vida. Cuando esto lo trasladamos y lo comprendemos desde la perspectiva del absoluto, comprendemos que el amor absoluto entraña supremo anhelo de plenitud de ser. En consecuencia, la creación de un universo de universos constituye la manifestación absoluta de un amor absoluto. No es, voy a crear el mundo para divertirme o no sé qué hacer, pues les voy a dar chance, ahí está la creación y ya cuando te mueras vienes, te juzgo y si no, al infierno por culero y tú, etc. No, sino que viene esta creación del universo de universos como una necesidad ontológica, es decir, es la manifestación de mi amor, de ese amor absoluto. Viene entonces esta visión en donde constituye la manifestación absoluta de un amor absoluto, es decir, una necesidad ontológica. Escuchen esto, experimentar todas las posibilidades imaginables de realización de su ser. ¡Wow! Si el absoluto existe y es amor absoluto, va a vivir todas y cada una de las experiencias y de las posibilidades de su ser. Lo cual quiere decir que va a vivir tus posibilidades y las tuyas y las de él y las de ella y las de cada uno de nosotros y las de todos los que existen. Es inimaginable, es una contradicción esencial que haya un Dios absoluto que ciertas circunstancias no las vive. Y si hoy esa experiencia, no, pues a mí como que no me latió esa chingada. No. Un Dios absoluto vive absolutamente todas las posibilidades. Todas son todas, es decir, las tuyas también. Está viviendo lo que tú estás viviendo, lo está viviendo en ti. De otra manera, sería incomprensible que un Dios absoluto no viva ciertas experiencias. Cuando vamos percibiendo la reflexión y las implicaciones, vamos a ver cómo se desdobla eso en nuestra vida cotidiana. Pero ese amor absoluto lo lleva a experimentar todas las posibilidades imaginables de realización de su ser, tanto en los más sutiles mundos de luz como en los más vastos mundos de piedra. Voy a dar un esquema para comprender que el absoluto tiene una noción de escala que va de la luz pura a la materia bruta y que dentro de esa noción de escala hay todos los niveles de experiencia, de visión, de transformación, de realización en los mundos más sutiles,
en los más increíblemente sutiles mundos de luz y en los más vastos mundos de piedra, en la mayor densidad. Todas y cada una de las experiencias. De tal manera que vamos a ver esta visión completa y una percepción totalmente distinta de la que nosotros tenemos en nuestra línea del tiempo aquí y ahora, como la visión del bien y el mal. Y entonces, una persona que en un momento dado puede comentar, oye, pues yo qué bueno que no me tocó el terremoto. Pues qué padre que no me tocó y que fue una bendición y que me... ¿Por qué? No te tocó, pues no te tocó. Pero a lo mejor hubiera sido una bendición que te tocara y que vivieras la experiencia. Y a lo mejor que perdieras un brazo o que vivieras una experiencia de terror y de cuasi muerte que de repente iba a esclarecer tu conciencia. O yo qué sé. O sea, no es que necesariamente esto va a ser bueno o esto va a ser malo. Lo vas a vivir y recuerda, vamos a dar la vuelta de campana a cualquier punto de fricción. Y cualquier punto de fricción es la relación de un actante y una función. El actante puede ser cualquier cosa, pero la función siempre es cuestionar tu conciencia. De tal manera que viene un crecimiento y un desarrollo. Crisis, tiempo de crecer. Tiempo de crecer. Y entonces las personas van incorporando una visión del mundo que es radicalmente distinta a la lógica del torbellino de la vida. Y de pronto comprendemos, estamos en el torbellino de la vida, pero no pertenecemos al torbellino de la vida. Nuestra lógica interna, nuestra visión del mundo es otra. Y estoy viviendo otros procesos de significación. Este amor absoluto que se va desgranando tanto en los más sutiles mundos de luz como en los más vastos mundos de piedra, tanto en el macrocosmos, lo infinitamente grande, como en el microcosmos, lo infinitamente pequeño. De una manera infinita, ocurriendo todo lo que es, fue y será simultáneamente, en un aquí y en una ahora eternos. Imagínate esta visión del absoluto, desgranado en la experiencia del amor, hacia el macrocosmos, microcosmos, mundos de luz, mundos de piedra, en todas las posibilidades, en todo tiempo y lugar, viviendo todo lo que ocurre simultáneamente, en una conciencia absoluta. Y vemos este portento de experiencia. Y vemos cómo al interior de esa experiencia ocurren todas las experiencias. Las experiencias de los seres humanos, en más conciencia, en menor conciencia. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué ocurre con mi propio nivel de conciencia en la línea del tiempo que estoy viviendo? ¿Y por qué existo? ¿Y por qué existo dentro de este universo? ¿Y por qué en esta línea del tiempo? ¿Hay una razón de ser o no? ¿O nada más nací en ese planeta, en ese rincón del universo y órale, vive tu experiencia? ¿O significa algo? ¿Y cómo se perpetuó esa experiencia? Es un tema que vamos a abordar el día de mañana, pero quiero que esta visión quede como una estampa en tu conciencia para que la consideres. No se puede jugar con las palabras de amor absoluto, pero además es un Dios que se enoja y vengativo y amenaza. A ver, no entiendo. Esas ya son distorsiones que vienen de muchos lados. Si estamos hablando de esto y estamos hablando con la mayor profundidad, seriedad, amor, sobre estos términos, ¿qué significa amor absoluto? Pues significa esto. ¿Qué otra cosa iba a significar? Y si le pongo cortapisas a eso y limitaciones, ya no fue absoluto y ya no fue amor. De pronto reconciliarnos con esa imagen es increíble, porque muchísimas personas a través de su imaginario y de sus condicionamientos, de pronto han mantenido una relación en su vínculo con la divinidad, en su vínculo con Dios, imagina esto, de temor a Dios. Es una de las ideas más increíbles que pueda tener un ser humano que diga, me da miedo.
el temor, ¿cómo te va a dar miedo? No tienes idea de lo que estás diciendo. O no tenemos idea de lo que es Dios, o no tengo idea de lo incompatible que es mi miedo con la existencia de Dios. Si alguien, algún ser, te va a recibir amorosamente, en una aceptación plena, en una vinculación íntima, total, en una comprensión infinita de quién eres y qué haces, ¿tú crees que no va a comprender el aforismo de toda persona tiene las más profundas razones para ser como es y para hacer lo que hace? ¿Tú crees que se lo tienes que explicar a Dios? Decirle, vente a tomar el curso 1 de semiología de la vida cotidiana, para que no andes juzgando a lo cabrón. O sea, a ver. Cancela el juicio, ten contemplación, distancia crítica, para que puedas vivir. Y entonces es tan curioso, los seres humanos teniendo miedo de lo que Dios vaya a decidir para ellos. Y hasta les rezan, ay, por favor, ayúdame con eso. ¿Con quién te comunicas o qué haces o cómo lo haces? Y entonces sí nos damos cuenta de todas las incongruencias de nuestra visión, de nuestro trabajo, y de cómo no estoy bien ubicado ni en mi universo, ni con la noción de Dios, ni con mi propia noción. Y puedo ubicarme y al final decir, no creo en Dios, no creo en los universos de universos, yo creo en la colonia del Valle. Y ahí me manejo como en mi casa, cabrón. Y ese es el tamaño de mi universo, y lo demás me vale madres. Y lo puedes decir y es completamente legítimo y te doy la razón y te digo, esa es tu visión, fantástico, fabuloso, bienvenido, nos vemos en la calle de Amores, por aquello del amor absoluto, ahí en la colonia del Valle. Y entonces vamos teniendo estas percepciones, pero esto es algo fascinante, fabuloso. Es una invitación a una reflexión de otra envergadura, para de pronto corregir todas las increíbles contradicciones infantiles que navegan en nuestra mente de adultos, y adultos, todos unos adultos, con creencias infantiles, con conductas infantiles, con fetiches, con tabúes, con miedos. Dices, ¿qué es esto? Tienes 47 años y tienes la visión de un Dios, de un niño de 7 años, de 5 años. Así lo concibió, así lo preservó, y esa es su relación. Y tiene miedo, en lugar de decir, si algo anhelo, es ese contacto. Es recobrar ese contacto o esa visión. Muy bien. Aquí están puestas estas pautas de este amor absoluto. Es para leerlas, releerlas, trabajar y decir, ¿yo realmente alcanzo a percibir esto o no? ¿O es una temática que se escapa a mi percepción? ¿O sí comprendo la lógica interna de esta visión? Muy bien. Siguiente imagen, por favor. ¿Qué tenemos aquí? Una implicación que incide ya en nuestra vida cotidiana y cuyas consecuencias tendremos que ir desgranando poco a poco, porque no las vas a poder ver de golpe. Pero estas implicaciones son infinitas y son fascinantes, son luminosas, pero mi mente tiene que estar preparada, realmente preparada para introyectarlas en una forma adecuada. En un universo absoluto en el que el todo está en cada una de sus partes, el absoluto necesariamente soy yo, eres tú, es Él, somos todos y cada uno de nosotros, infinitos y eternos, absolutos. Imagínate, los narcisistas seguro van a decir, seguro, yo sabía, yo soy Dios y soy absoluto. Ay. Esta visión es una visión verdaderamente estremecedora. Tan grande es su portento que no lo comprendemos. No lo comprendemos y no lo asumimos. Y continuamente nos pensamos fuera de este contexto. Una mente requiere un entrenamiento profundo para genuinamente comprender este concepto y transformar su autoconcepto. Si Dios existe y si es absoluto, necesariamente, no hay de otra, necesariamente yo soy Dios.
y tú eres Dios. Y Él es Dios. Y todos somos Dios. Todos y cada uno. Somos simultáneamente, porque el todo está en cada una de sus partes, y todos y cada uno somos el centro del universo de universos, y todos y cada uno somos los creadores de este universo de universos. Y estamos viviendo y explorando nuestras propias creaciones. ¿Qué implicaría eso? Suena como una historia fantástica, así, ¿what? ¿De qué me hablas? Estamos completamente habituados a una lógica, que es la lógica de la separación, que es la lógica de la pérdida de identidad, que es la lógica de Dios está allá en su gloria y yo estoy aquí en la colonia del Valle. Y hay una diferencia muy cañona. Y no puedo percibirme, no puedo explorar este concepto, trabajarlo y decir, bueno, voy a ver hasta dónde llego. ¿Lo puedo percibir o es una locura? A ver, según la lógica, no es una locura, es el pensamiento más correcto que hay. No te estoy diciendo que Dios existe, eso no sé, tú sabrás, tú dirás. Cada quien toma su decisión. Pero si Dios existe, no hay de otra. Tú eres Dios y yo también. Ahí no hay para dónde moverse. No hay un Dios absoluto que no esté en algún lugar, que no esté en algún tiempo, en la Edad Media o en el Renacimiento. ¿Qué te parecería que desde la dimensión del absoluto, la Edad Media está ocurriendo en este momento y el Renacimiento está ocurriendo en este momento y la Edad Moderna está ocurriendo en este momento y todas las edades están ocurriendo al mismo tiempo? ¿En dónde? Es lo que vamos a ver. Hay dimensiones del tiempo. Tenemos esta idea ingenua de que el tiempo es nuestro tiempo lineal del reloj y del calendario. No, ese es el tiempo convencional. Lo inventamos. Esos son minutos de los de Greenwich. Y entonces los inventamos, 60 segundos, un minuto podía medir 80 segundos o 20 segundos, o un segundote, cabrón. Y los días, ¿cuántas horas? Pues podríamos dividirlo en N horas. Y encontramos un método bastante racional, sustentado, para montar un mundo de 24 horas, días de 24 horas, con minutos de 60 segundos. Y con segundos de a segundo. Porque podrían ser infinitesimales, ¿no? Podrían ser con otras medidas. Pero hemos dado esas unidades de medida y creemos que eso es el tiempo. Vamos a entrar en esta otra dimensión del tiempo y vamos a ver las posibilidades del tiempo. Pero necesitamos comprender aspectos fundamentales sobre el tiempo. No solo la forma como el tiempo está vinculado al espacio, sino la forma como el tiempo está vinculado a la materia. Sin materia no hay tiempo. Viene una conclusión muy fuerte y la vamos a estudiar el día de mañana. Sin materia no hay tiempo, porque el tiempo es el transcurso. Tiempo es movimiento. Si algo estuviese fijo sin moverse, sin ningún cambio, que eso es impensable en el universo conocido, todo está en continuo movimiento, todo está en vibración, es movimiento perpetuo, pero si no hubiera movimiento, no hay tiempo. ¿Cómo va a haber tiempo? ¿Qué es el tiempo? Es el transcurso del desplazamiento de un punto A a un punto B. Es el tiempo. Sin movimiento no hay tiempo. Por eso el tiempo requiere de espacio para moverse. Pero para acotar el espacio, para saber que me moví de un punto A un punto B, tiene que existir la materia. La materia, de hecho, los cambios de la materia nos anuncian el paso del tiempo. Si la materia no cambiara, pues está en una eternidad fija de su instante presente. Pero la materia cambia.
No sé si te has percatado, pero ahora que llegues a tu casa, mírate en el espejo. Y piensa qué tiempos aquellos. Y dices, el paso del tiempo lo traigo puesto, cabrón. Y entonces nos contemplamos frente al espejo y vemos ese paso del tiempo. Pero ¿qué implicaría esa noción, esa unidad? Ojo, les voy a dar los textos de la física cuántica y los que hablan sobre esa temática. Mañana presento los esquemas. Y vamos a ver estos esquemas en donde espacio, tiempo y materia son uno y lo mismo. Y de pronto siento otro vértigo, otro vaído. O sea, hay algo que habíamos pensado como la máxima abstracción de la vida, es el tiempo. El tiempo, este tiempo que pasa, este tiempo fugaz, el tiempo que experimentamos de muchas maneras, de muy distintas formas, de muy distintas maneras. El tiempo psicológico. Pero de pronto me doy cuenta de que el tiempo no es una abstracción, de que el tiempo implica necesariamente espacio y materia, y que el universo es una entidad espacio-temporo-material, pero que tiene distintos índices de materialidad por sus distintas frecuencias vibratorias, y entonces tiene distintas velocidades, y podemos hablar de distintas velocidades en el tiempo, porque hay distinta frecuencia vibratoria en la materia que se está dando en el espacio. Si no existiera la materia, no habría espacio. ¿Dónde está el espacio? ¿De qué? No hay nada. Pero existe algo, y entonces digo, el espacio entre A y B, el espacio entre un árbol y otro, el espacio entre un objeto y otro. Si yo quito los objetos, digo, ¿qué espaciote? O sea, no hay nada que lo acote. Entonces no hay nada. Fíjate bien, anota esto, el espacio es una construcción de la materia. Construimos espacios con la materia. Los arquitectos entienden muy bien este tema, la construcción de espacios. ¿Y cómo lo haces? Acotando, pones un muro, quitas, pones, y de repente, ¡boom!, la creación de espacios. Funcionales o disfuncionales, los nuevos espacios. Pero vamos a ver esta noción. ¿Qué implica este salto cuántico de la fusión de espacio, tiempo y materia? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con mi existencia material, mi propio cuerpo? ¿Y de qué manera entonces se puede reconciliar mi experiencia material presente en mi propio cuerpo, mi existencia cotidiana, en donde veo el transcurso del tiempo, en donde percibo que mi cuerpo es efímero y que se acaba el tiempo? ¿Qué significa esta palabra de mañana al estudio? Se me acabó el tiempo de mi vida. ¿Cuándo te mueres? Cuando se te acaba el tiempo. ¿Qué fue lo que se te acabó? Tu segmento de vida material. Ya no hay más materia por donde discurrir. Se acabó el tiempo. Y es espacio, tiempo y materia. ¿De qué manera entonces puedo conciliar lo efímero, lo transitorio de los cambios de la vida cotidiana en esta línea del tiempo? Porque hay N líneas de tiempo, estamos viviendo una línea de tiempo. ¿De qué manera puedo conciliar lo transitorio con lo eterno? Por eso me dicen, hasta donde volteas a ver, nos decía nuestro gran filósofo, todo lo que veas es Dios, porque es absoluto. No hay un solo lugar donde no esté. Ahí está. Y Giordano Bruno que nos dice, Dios está dentro de nosotros de una manera mucho más profunda de la que nosotros mismos estamos dentro de nosotros mismos. Y comprendemos la dimensión de introyección de los universos interiores dentro de mi propio cuerpo, universos dentro de universos, donde se está manifestando el absoluto de una manera mucho más profunda de lo que nunca te hubieses podido imaginar, de lo que nunca tú puedas percibir.
Y entonces dices, tenía razón Giordano Bruno, no es una metáfora poética, está dentro de nosotros mismos de una manera mucho más profunda de la que nosotros mismos estamos dentro de nosotros mismos. Está en los intersticios de la materia. ¿De qué manera podemos conciliar lo transitorio y lo eterno? Porque si soy Dios, soy eterno. Pero si me miro en el espejo, está de la chingada, ¿comprender? Digo, ese concepto como que no me cuadra esa chingadera. Y entonces estoy viendo lo transitorio. Pero cuando logro comprender el código que subyace, puedo ver lo eterno dentro de lo transitorio. Pero eso, ¿cómo lo puedo comprender? Vamos a ver las dimensiones matemáticas del tiempo. Y vamos a ver dónde está enterrado ese secreto. En qué dimensión está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y de qué manera las acciones que yo vivo, todo lo que experimento en mi vida cotidiana, están repercutiendo en dimensiones infinitas. ¿Cuántas puedo percibir? ¿De qué manera las puedo experimentar? ¿Y hasta dónde puedo percibir? Esa es mi expansión de conciencia. Son mis procesos de percatación. ¿Hasta dónde llega mi conciencia para comprender eso? Pero vamos a dar la pauta de oro, la visión profunda, para que puedas explorarte con la mayor profundidad, con la mayor exquisitez, con la que nunca hubieses imaginado. Muchísimas gracias por su amable atención. Muchísimas gracias. Semiología de la vida cotidiana. Nuevas perspectivas. Curso 9. Modelo cosmológico. Vida, muerte, vida. Relaciones y transformaciones. Dr. Alfonso Ruiz Soto.